Capítulo 10. La ira de Ofelia. El pergamino decía... Nenúfar. Advertencia. Este episodio contiene descripciones de violencia, muerte y ejecución. Entonces, Gail, ¿qué piensas? ¿Nuestra heroína llegará pronto al pergamino? ¿Cuándo voy a alcanzarte a ti? Esa es la pregunta. ¿Por quién me tomas? ¿Un verdadero tonto? ¿Un ayudante? ¿Un ayudante? Excepto que no me has ayudado en absoluto. Ahí es donde te equivocas, mi pequeña espina. Ahora bien, volvemos a la ciudad escocesa de Kirnham, donde la heroína quedó encantada por la naturaleza y el pasado casi se había dejado de recordar. No estoy loca, pero no volveré a la cocina. Después de todo esto, después de encontrar pergamino, no hay manera de que me detenga ahora. Que el código de Shakespeare nos acompañe. Una hora antes. La noche había envuelto el bosque en un manto fresco. Caminé descalza por la hierba húmeda, respirando el aroma de la tierra, buscando las flores y hierbas que necesitaba. Romero, salvia, todas esas. What the fuck. La luna velada por las nubes apenas iluminaba el camino. No me olvides. Sus pétalos eran azules como la seda de cristal. Extendí la mano, pero de repente una punzada aguda de inquietud me atravesó el corazón. Mis sentidos de bruja se agitaron y me congelé. El bosque susurraba. Cada crujido era un presagio de fatalidad. Levanté mi mirada y vi a una mujer con una capa. Estaba envuelta en la niebla, susurrando palabras que no podía entender. Su ritmo era extraño para mis oídos, pero sentía su poder en mis huesos. En ese momento, la mano de alguien me tomó de detrás. Dejé que el frío me invadiera. Mi cuerpo se convirtió en hielo, mi corazón en piedra, mi aliento en escarcha. El atacante dejó escapar un grito agudo, la voz masculina resonando entre las ramas. Su agarre se debilitó. Un hechizo extraño rasgó el aire, desviándome de mi rumbo. No logré tomarlo. En la oscuridad, solo el brillo de una cruz destellaba antes de desvanecerse en la oscuridad. Estaba molesta. Sentí la presencia de una fuerza oscura. No magia, sino algo maligno. Como si allí, en esta hora, alguien buscara convertirse en uno de nosotros, uno de los magos. De entre los habitantes del pueblo, aún persistía una vieja historia. Cuando alguien vendía su alma a servicio de la oscuridad, la tierra lloraba. Y cualquiera que estuviera cerca de ese momento sería arrastrado a la oscuridad con ellos. Así me sentía entonces. Alguien intentó impedirme recolectar hierbas, y eso no fue Regina. Guiada por la oscuridad, caminé como hechizada. La llamada de la maldición me guiaba hacia adelante, cuando de repente... el presente. ¿Qué están haciendo ustedes dos en el bosque en una noche como esta? La luz de la luna se deslizaba sobre las hojas. El aliento de la niebla rozaba mi piel. Abraham permaneció demasiado quieto, mientras mi compañero movía los pies torpemente, como pequeñas patas, tratando de parecer despreocupado. Tu amigo aquí quería hacer un paseo, ya que su espíritu estaba inquieto esta noche. Precisamente. Te diriges hacia el lago, ¿verdad, Abraham? ¿Intuición de bruja? Tonterías. Oh, exactamente. Lo veo a través de ti. Además, necesito recolectar hierbas, pero tú sabes perfectamente lo que hago por la noche, pero aún así preguntaste. Ah, sí, anhelaba escuchar esa puya.
Y en cuanto a tus actividades nocturnas, Edward mencionó los asesinatos, ¿no? Cuando estábamos hablando del tiempo en la taberna, no hace mucho tiempo. Me dijo que guardara silencio, pero él mismo lo mencionó. ¿Por qué? ¿Qué era Edward después de todo esto? No necesito... ¿Qué? No lo necesito para juntar todo. Simplemente no necesito la ayuda de nuestro querido Sebastián. ¿Qué? De nuestro querido pero pícaro Sebastián, que no es más que tu familiar. Adelante y pruébalo. Adelante y enséñale cómo comportarse. Jovelo, te doy permiso para bromear como quieras. El señor... Larga... ¿cómo se llama? Larga Whip. No tendrá que vivir con ello. Creo que necesita una buena paliza. Sé que eso es lo que quieres. Nuestro intercambio de pullas se interrumpió abruptamente. ¿Qué estaba haciendo en el bosque? Cazando mosquitos. Un sapo honesto tiene que comer algo después de todo. Y yo, al parecer, lo estaba escoltando para evitar que se perdiera o se ahogara en el primer charco que encontrara. Por un instante me permití sonreír, pero la mirada de Abraham se volvió pesada y cruel. Mi compañero levantó las manos, como para protegerme de las palabras del cazador. Cálmate, Ru. Estoy aquí por mi propia voluntad y nadie me gobierna. Nadie tenía la intención de gobernar, pero la noche era demasiado oscura y no podía dejar que una bruja vagara sola. Apreté los puños como si la fuerza en ello pudiera impedirme gritar. Mi compañero se hacía el tonto a propósito, siempre intentando demostrar que no podía controlar su verdadero yo, pero Abraham simplemente me sacaba de quicio. Con cada toque de la oscuridad de la naturaleza, mi irritación solamente se profundizó. Joven intentó aligerar el ambiente. Abraham contenerme con su tono severo, pero ninguno entendió que yo solo elegía mi camino y quién lo recorrería a mi lado. Sin embargo, cada uno de ellos intentó guiarme a su manera, uno con humor, como si realmente me conociera, el otro como si yo fuera su cautiva, la mujer a la que algún día ahorcaría. Como en Stanford. Cuanto más se acercaba la luna, peor me sentía. Sí, la naturaleza, envenenada por otro artefacto, me oprimía. Vine aquí por las hierbas, y con ellas me voy a ir. Quizás en estos momentos realmente me parecía una bruja que atraía a otros para atrás de ella. Además, ¿por qué estás vestida así, Roxanne? No tiene nada de sentido. ¿Por qué le pusieron esa ropa? Tanto mi compañero como Abraham me estaban observando. La primera opción, premio mejorará tu relación romántica con Abraham. La segunda va a desbloquear una escena romántica con Jovelo. No, no, no me tienten. Yo solo pertenezco a un hombre. Solo a un hombre. Las libertades y debilidades que me había permitido se disiparon. Necesitaba encontrar las flores y hierbas, y no les presté más atención a los hombres. Sí, ¿los hombres qué? Sin embargo, me siguieron. ¡Ay, por qué! Entonces, de repente... ¿Dónde está Regina? ¿Por qué? ¿Significa tanto mi ama por ti, bruja? ¿Te has perdido sin su mano? ¿Su guía? Su voz era punzante como un zarzal, sin embargo, no aparté la mirada. Juntas enfrentamos las pruebas de pergamino. Recuerdo sus manos junto a las mías. Entonces, la anciana se la llevó. Tengo derecho a saber a dónde está Regina. La gata entrecerró los ojos. Un destello de astucia brilló. Por un instante. El veneno había desaparecido. Está descansando y no desea ver a nadie. La miré fijamente a los ojos y lo vi claramente. Sabrina ocultaba algo, pero ¿debería preocuparme por Regina? Seguía siendo mi rival. ¿Abrazar a Sabrina o no hacer nada? ¿Por qué? O sea, ¿por qué la guía? A ver, déjeme ver la guía. No funciona. Mi mouse. No, no hacer nada.
Puede haber molestado al gato con más preguntas, haber intentado aprender exactamente cómo funcionaban sus arañazos, pero Abraham estaba cerca y el ataque de sufrir esa misma noche también me atormentaba. Me despedí de Sabrina y desapareció en la oscuridad. Por supuesto, no había venido sin motivo, pero no me preocupaba de ella y Regina pero me iba a ocupar de ella y de Regina más tarde, después de haber rendido las hierbas que necesitaba. Continué más profundamente en el bosque hasta que mis ojos se posaron en un parche de hojas de azul verdoso intenso. Era la hierba que necesitaba para una infusión fuerte. La arranqué con cuidado. Las raíces estaban húmedas, los tallos flexibles, sosteniendo el poder de la tierra. Las recogí con mis palmas y me susurraron respondiendo a mi magia. Nos detuvimos en un claro. La luna atravesó la niebla y rayos plateados cayeron directamente sobre mis manos. No me interrumpan. ¿Qué estás planeando? Por ahora, nada que podría hacerme daño. No olvides por qué el conde de Leicester me envió aquí. Necesito necesito demostrar a las herbolares que pertenezco, que soy la mejor. Todavía te colgaré a ti y a tu amiga Regina, pero por ahora, juega tu jueguito. Ya veremos quién cuelga a quién. Hice un hechizo de invocación que aprendí de M hace mucho tiempo. De vuelta en Stanford tenía menos poder allí. Allí muchos hechizos útiles se negaban a obedecer o fallaban por completo, pero tras encontrar el primer artefacto, más de ellos se volvieron disponibles para mí. Delante de mí estaba mi mochila, mi tipo mochila, mi bolso. Encendí un fuego y las llamas susurraron palabras antiguas. Mi pequeño cáliz de bruja, oculto de mi bolsa por un encantamiento, yacía esperando. Las hierbas se hundieron en el agua que estaba hirviendo. Crujían a través de su vida conmigo. Cerré los ojos y conjuré el conjuro, dejando que la magia se filtrara en cada gota. El aire temblaba, el bosque se quedó quieto, incluso la fauna que correteaba guardó silencio como si escuchara mis palabras. La infusión comenzó a brillar con un suave resplandor azul y el vapor se elevó, formando los contornos de sigilos. Y después de esto, no te atrevas a negarlo, una verdadera bruja. Su voz flaqueó, pero me miraba con asombro. Tal poder. Sus ojos brillaban, reflejando la luz de la poción. Acerqué el cuenco a la llama y la poción brilló con una intensidad, como si la sangre de la tierra y el aliento de la luna se hubiera fusionado con ella. Mi corazón latía más rápido mientras la magia me recorría abrazándome y llevándome una vez más. El poder fluía por mis venas y supe que la poción estaba lista. El líquido dentro del tazón se había espesado y las estrellas parpadeaban en las profundidades, como si sostuviera un fragmento del cielo en mis manos. Bruja, te estás convirtiendo en la poción misma. Sus palabras sonaban como una confesión, y en ellas había una mezcla de miedo y reverencia. Ni siquiera sé si debería consumirse, pero mientras observo me olvido de respirar. Sus ojos estaban fijos en mí. Supe en ese momento que yo era la magia misma. Muy bien, pues pruébalo. Tomé un sorbo. El líquido era amargo y me quemaba la garganta, pero cada momento que pasaba se convertía en fuerza. Mi cuerpo se llenó de calor, mi corazón latía más fuerte y el mundo a mi alrededor se iluminó. Miré a mis compañeros. Estaban embelesados, como si contemplaran a una diosa tejida con fuego y hierbas. Esto es solo el principio. El amargo de la poción aún se aferraba a mis labios cuando de repente el fuego frente a mí parpadeó. Un brillo azul en el cuenco se oscureció y donde antes brillaba la luz de las estrellas, la superficie ahora reflejaba un lago negro. Jadeé, pero el aliento desapareció de mis pulmones. El bosque se había desvanecido. Ya no estaba sentada junto al fuego, estaba de pie a la orilla. La niebla se extendía baja por el suelo como si ocultara algo,
El agua permanecía quieta como un espejo. Una sombra se reflejó en ese espejo. Un joven hombre, agachado y solo. Sus ojos estaban fijos en el vacío. Él se agachó. Una herida abierta en su pecho derramaba sangre negra. Los pasos resonaron detrás de él, pero el rostro del asesino estaba oculto tras una capa. La luz de la luna temblaba sobre la superficie del agua, y toda la escena parecía una obra de teatro, cuyos actores no eran más que fantasmas. ¡El grito! ¿Escucharon el grito? Oí un grito tan débil que parecía disolverse en el aire. El joven cayó hacia adelante y su cuerpo provocó ondas que se extendieron por el lago. Traté de moverme y gritar, pero mi voz se atascó en mi garganta. Una fuerza mágica me sujetó con fuerza, impidiéndome intervenir. Apuesto que es Claudio. De repente el asesino levantó la cabeza y vi un destello de una cruz brillando en su mano. Mi corazón se encogió. Era el mismo brillo que había visto antes. Desapareció, disolviéndose en la noche, dejando solo el cuerpo del joven y una mancha carmesí en el agua. El lago se convirtió en un espejo negro y mi reflejo se hizo añicos. Desperté para encontrarme junto al fuego. Abraham y Jovelo me estaban mirando como si acabaran de descender de la luna. Como si yo hubiera descendido de la luna. Bruja, estabas gritando. Pensé que estabas muriendo. Presioné mi mano contra mi pecho. El corazón me latía con fuerza y mis labios aún conservaban el sabor de la poción. Vi la muerte. Mis palabras se hundieron en el silencio. El bosque susurró de nuevo, pero ese susurro era diferente, vigilante y expectante. Tenemos que ir al lago ahora. Nos hicimos paso entre la maleza. Las ramas azotaban mi piel, dejando marcas finas como garras. Oh, what? La niebla se espesó, apestando a hierro, como si el aire mismo estuviera empapado de sangre. Cuando nos detuvimos, la costa se abrió ante nosotros. La mujer, con una capa larga, se arrodilló junto al lago. Sus brazos estaban empapados de sangre hasta los codos. Se untó el líquido espeso, extendiéndolo por su rostro, su cabello y su pecho. Las gotas caían al suelo y ella siseaba como si la sangre fuera veneno. Un hombre la rodeaba. Sus movimientos eran bruscos, casi frenéticos. Habló encarnaciones en una lengua desconocida para mí. Las palabras eran extrañas, como el siseo de la serpiente, como huesos crujiendo al fuego. El aire se temblaba. Parecía que el bosque escuchaba y contenía la respiración. El joven yacía en la orilla, con los ojos muy abiertos, congelado en una súplica muerta, su sangre empapada en la tierra, convirtiéndose en hierba negra. La mujer se rasgó la ropa y se frotó la sangre con la piel, gimiendo como si disfrutara de dolor. El hombre giraba cada vez más rápido, sus pies golpeando el suelo, cada movimiento acompañado por esa pesadilla susurrante. Mi corazón latía con fuerza. Quería apartar la mirada, pero la magia me oprimía la garganta. Oí la voz de mi compañero, un susurro apenas más que un aliento. Bruja, esto es maldad, verdadera maldad. Abraham permaneció inmóvil. Sus ojos ardían, no de pasión, sino de terror. Vi sus dedos que se cerraban en puños. Quería intervenir, pero incluso él presentía que ese ritual estaba más allá de lo humano. Un viento repentino sopló y olía a podredumbre. En ese momento, el joven de la orilla se sacudió como una marioneta y su cuerpo se elevó. Pero sus ojos estaban vacíos, sin reflejar nada más que el lago. Apreté los dientes, sintiendo que la magia dentro de mí luchaba por liberarse, pero no podía apartar la mirada. La noche se espesó, la oscuridad nos envolvió, todo lo que se desarrollaba parecía una pesadilla, pero sabía que no era más que un sueño. Abraham dio un paso adelante. Su rostro estaba pálido, pero su voz sonaba firme. Ayudar a Abraham. Purgo con la luz de la fe, el azote de Dios y la oración, más fuerte que cualquier otra maldición. Él sacó su látigo.
y el aire se estremeció. La mujer encapuchada huyó, arqueando el cuerpo como si lo atravesara el hierro. El hombre se tambaleó, pero continuó dando vueltas frenéticamente. Las palabras de Abraham eran una oración, pero también un conjuro. Su voz transmitía salmos puritanos, impregnados del odio férreo de hacia las brujas. Escuché, la magia dentro de mí resonó cada una de sus palabras. Yo me acerqué, cerrando los ojos, y extendí la mano hacia el hombre que daba vueltas por la orilla. Sus labios temblaban y su lengua enredaba las palabras, pero usé mi fuerza de bruja para abrirme paso a la fuerza de su mente. Habla, muéstrame la verdad. Su cuerpo se estremeció y su voz se volvió extraña, áspera, pero inconfundiblemente clara. La escuela de herbolarias, digan que son culpables, digan que las herbolarias tienen la culpa. Yo me estremecí, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Esas palabras no eran accidentales, eran una revelación. Abraham continuó con su encarnación, su látigo atravesando la oscuridad. La mujer en la capa gritó con tanta fuerza que el aire pareció desgarrarse, y el hombre se desplomó, retorciéndose en convulsiones. Se acabó. Su voz era firme como la piedra. Los ató a ambos y nos abrimos paso a través del bosque. Abraham caminaba con seguridad, con su látigo colgando de su cinturón con símbolos de retribución. Jovelo caminaba a mi lado, mirando de vez en cuando a los prisioneros atados, como si temiera que pudiera levantarse de nuevo. Pronto, las luces de la ciudad aparecieron a la vista. La calle estaba vacía y solo los perros ladraban detrás de las vallas. Abraham condujo a los asesinos a un edificio de piedra con ventanas enredadas. La cárcel olía a humedad y a hierro. Los lanzó al suelo de piedra y la puerta se cerró con un crujido tras de ellos. Mañana serán juzgados. Pero ellos no son los asesinos. No son los asesinos. Su tono no dejaba lugar a dudas. Miré a los prisioneros. La mujer aún temblaba y el hombre yacía inconsciente, pero percibí en ellos la misma oscuridad que había sentido junto al lago. Y salimos de la cárcel. Me paré en el umbral, pero Abraham no se giró. Ya se estaba disolviendo en la oscuridad de la calle, como si fuera parte de ella. Jovelo tomó mi mano. Vamos a la taberna. Esta noche es demasiado larga. Y yo asentí. El susurro del bosque aún resonaba en mis oídos, pero delante ardía una luz cálida y en ella yacía la salvación. ¡Wow! ¿No iremos a la puerta? A veces no entiendo muy bien esta historia. Nos dirigimos hacia el lugar donde por un momento podíamos olvidar la sangre, la cruz y los gritos arrancados de las gargantas de los extraños. El cuarto de la taberna me recibió en silencio y mi compañero se dejó caer con cansancio sobre la esteria tejida en el suelo. Y yo... Mis ojos se volvieron pesados. Me acosté a dormir esperando que no vinieran pesadillas. La mañana era pesada, como si la noche nunca se hubiera ido. El juicio de los asesinos que habíamos atrapado el día anterior estaba programado para hoy. Entré en la sala donde se reunía el tribunal y el hedor a humo y a sudor me llenó la cara. Los muros de piedra se estrechaban y la luz de las velas proyectaban largas sombras temblorosas. La gente se agolpaba, susurrando nombres entre sí. La multitud ansiaba un espectáculo. En la plataforma estaban los jueces, severos como estatuas, con rostros tallados como piedra. De piedra. Sus túnicas eran negras y sus ojos vacíos, como si fueran engranajes en lugar de hombres. Abraham estaba de pie junto a ellos, junto a los prisioneros. Su látigo colgaba en su cinturón, y eso solo bastaba para que la multitud se contuviera la respiración. La asesina tembló, como si su cuerpo ya no lo obedeciera.
El hombre estaba sentado en silencio, pensativo, sus labios aún murmurando algo indistintivo, como si la oscuridad aún no lo hubiera liberado. Fueron encontrados en el lago con sangre en las manos. ¿Qué tienen que decir en su defensa? La mujer intentó levantar la cabeza, pero las palabras se le atragantaron. Luego, de repente, el hombre gritó. Sus ojos se abrieron de par en par y habló con una voz que no era suya. Oh, vaya. La escuela de herbolarias, ellas tienen la culpa. Lanza maldiciones, todo es culpa de las herbolarias. La multitud rugió. Las mujeres junto al muro se cubrieron la boca con las manos. Los hombres intercambiaron miradas. El miedo recorrió las filas como un viento velado. Los jueces se miraron entre sí. Sus rostros permanecieron inmóviles, pero un destello de interés cruzó por sus rostros. Entonces, la escuela de herbolarias. Sentí que la magia brotaba dentro de mí. Esas palabras no eran suyas. Las palabras habían sido puestas en sus bocas. En su boca. Son marionetas, ¿pero de quién? Oh, no me dan lástima. ¿De quién? En Stanford, Jacob mató por la presión de la pluma y por la envidia, pero ¿pudo alguien haberlo llevado a ello? En mi pueblo natal, después de los asesinatos, el puritanismo se afianzó, aunque los protestantes nunca habían sido tan severos antes. La iglesia. Jovel se inclinó hacia mí y susurró para que nadie más pudiera escuchar. Quieren sangre, ¿pero de quién? Yo no respondí. Miré a sus rostros de la multitud, viendo el odio que se brillaba en los ojos de la gente común. Y lo sabía. Al día siguiente comenzaría la búsqueda. Abraham estaba mirando con severidad. Escuché lo que yo escuché, pero su fe y mi magia hablaban en lenguas diferentes. El juez golpeó la mesa con la palma de la mano y la sala tembló. Mañana, el veredicto será entregado. La gente se esparció, susurrando como lobos en la oscuridad. Yo me quedé de pie, con el corazón latiendo con fuerza por el terror. No habíamos presenciado un juicio, sino el amanecer de una nueva desgracia. Poco después, el sol abrazaba las piedras de la plaza, y ese brillo hacía que todo fuera más espantoso. En la plataforma estaba un joven, la hermana de la mujer que había muerto junto al lago. Sus manos estaban atadas y la cara magullada. ¿What? La sangre seca le manchaba los labios y aún así miró a la multitud con ojos suplicantes. No soy culpable, solo estaba recogiendo las hierbas. Un regalo de la tierra, no una maldición. Su voz temblaba y sus palabras ahogaron entre los gritos de la multitud. ¡Bruja, bruja, quémela! Claudius se paró en la plataforma. Hierbas, dices, un regalo de la tierra. No, es veneno para el alma. La brujería que trae la muerte a la gente honesta. Claudius de nuevo, su influencia está creciendo. Ya llega de Escocia y no me sorprendería que ahora esté influyendo en el propio rey James. A través del sufrimiento de los demás, él forja su propio camino. Mujer, tú, ustedes, vosotras más que nadie deben de protegeros, y también a los habitantes del pueblo. Una vez conocí a Joan, una mujer que estudiaba los principios del puritanismo, que pasaba sus días y noches estudiando el gran tratado de Thomas Suffolk, hasta que poderes oscuros intentaron reclamarla como la suya. La pobre alma envejeció, su memoria se desvaneció y comenzó a confundir a los de Suffolk, pero nunca se apartó de la iglesia. Ahora, eso sí que llamo fortaleza. Pero aquellos, como tú, que se vuelven a la oscuridad, los castigaremos sin piedad. La siguiente escena contiene escenas de violencia propias de la época. ¿Continuamos o no lo saltamos? Demonios. Vamos a verlo. Él dio la señal y un cubo de agua helada fue vertido sobre la joven. Su cuerpo se arqueó, tosió y jadeó, apretando los dientes para no gritar. Por favor, solamente quiero ayudar a los enfermos, a los niños.
Uy, un chasquido de látigo interrumpió sus palabras. Un grito desgarrador brotó de su pecho, tan penetrante que incluso los niños de la multitud aullaron con ella. La boca de Claudio se curvió en una sonrisa torcida. Sus ojos brillaron como si se lamentara de su tormento. Grita más alto, que tus hermanas te oigan, que sepan lo que les espera. Las herbolarias se mantenían aparte. Sus manos estaban entrelazadas y las lágrimas se corrían por sus por sus cachetes. El miedo las traicionó a todas. Tengan misericordia, yo estaba rezando, no soy una bruja, lo juro por la Santa Cruz. La multitud estalló en murmuros. Alguien arrojó una piedra y le abrió la mejilla. ¡Bruja! ¡Bruja! Claudia se acercó a ella. La agarró del pelo y le levantó la cabeza con fuerza y le hició en la cara. Las brujas no rezan, las brujas maldicen y tus lágrimas son veneno. La golpeó de nuevo. Ella cayó de rodillas. Sentí náuseas que se me subían al pecho. Su voz, sus súplicas, su sangre. Todo era reflejo de mí misma. Recuerdo a Cordelia y a Joanna. Recuerdo cómo una golpeó a la otra y nadie lo impidió. Había sido testigo entonces. Y estoy siendo testiga de nuevo. Apreté los puños. La magia dentro de mí luchaba por liberarse, pero sabía. Un movimiento y la multitud se abalanzaría sobre mí. No soy hechicera, soy hija de una herbolaria. Mi conocimiento no es una maldición. Sus palabras se ahogaron en los gritos. Hombres y mujeres con los rostros desfigurados por el odio exigían fuego. ¡Quémenla! ¡En la hoguera! El sol la abrazaba y su vestido empapado se le pegaba a la piel. Ella temblaba de nuevo, con el pelo pegado a las mejillas, enmarañado con sangre y suciedad. Claudius levantó la mano y la plaza quedó en silencio. Mañana será la sentencia, pero hoy, que todos recuerden cómo luce una bruja. La gente gritó de nuevo, como bestias en lugar de humanos. Cerró los ojos, pero las visiones no se desvanecía. Sus lágrimas eran las mías, su dolor era mío, y su grito, que resonó en la plaza, me desgarró el corazón, como si mi propio pasado hubiera cobrado vida para que todos lo vieran. El cielo se oscureció, como si ni siquiera él pudiera soportar la visión. Madre mía, en serio que... No importa en la época, todas las mujeres sufrimos injustamente. Las primeras gotas de lluvia cayeron sobre los rostros, mezclándose con sangre y lágrimas. La multitud se agitó. Alguien levantó la mano al cielo, pero los gritos no cesaron. La mujer en el andamio tembló aún más. Su vestido mojado se le pegaba al cuerpo. Su cabello estaba empapado y ya no parecía humana, sino más bien una marioneta rota en la zanja. Claudia la agarró del pelo de nuevo. La arrastró hacia abajo, la tiró al suelo y le hundió la cara en el barro húmedo. La mujer jadeó con una respiración entrecortada. Sus manos atadas se sacudían contra las cuerdas. Le levantó y le golpeó en la espalda. Su grito rasgó la lluvia. Incluso los cuervos en los tejados granaron en respuesta. Ya, suficiente, suficiente, Mabel. Haz algo. Soltar tu ira. Levanté mis ojos a Claudius. Mi mirada era tranquila, pero la magia dentro de mí luchaba por liberarse. Con cautela, como si temiera de mí misma, la dejé salir. Él se tambaleó, su rostro se contrajo, sus labios murmuraron una maldición, pero sus piernas no lo obedecían. Claudio se tropezó. Su pesado cuerpo caía en el barro junto a la joven que sufría. Su túnica se empapó instantáneamente de agua y tierra, y un cuervo negro descendió sobre él. El cuervo graznó tan fuerte que el grito resonó por toda la plaza. Y lo reconocí. Mi compañero. Bien hecho, Jovelo. Esa vez lo lograste. El cuervo picoteó a Claudia en la cara. Ya, que le quite un ojo o algo. Se cubrió la cabeza con las manos y aulló de dolor. La multitud gritó. La gente volaba por todas las direcciones. Algunos se santiguaron y otros cayeron de rodillas. Las mujeres tomaron a sus hijos en brazos y los hombres se empujaron unos a otros, huyendo del lugar maldito. Las herboladas empezaron a gritar aterrorizadas y también corrieron a buscar a su líder para pedir ayuda. Yo me acerqué a Claudio. Estaba tendido en el barro, respirando con dificultad. Su rostro estaba contorsionado no solo por el dolor, sino también por el miedo.
Extendió la mano y me tocó la pierna. En ese toque no sentí súplica, solo lujuria. ¡Ugh! Sus dedos se demoraron más de lo debido. El asco me recorrió como un escalofrío, subiendo por mi garganta como veneno. Mi señora, ¿será mi salvación? Me incliné sobre él fingiendo miedo. Sonreí falsamente, Dios, con los labios temblando ligeramente. ¿Tu salvación? Le di un ligero empujón con el pie y gimió, hundiendo la cara en el barro. Le grité directamente en la cara, así que la lluvia ahogó mi voz para los demás, pero él oyó cada sílaba. ¡Nunca! Y entonces corrí. Claudio permaneció tendido en el fango. Murmuró, llamando a Abraham, pero él estaba lejos, ocupado con los prisioneros. Yo me reí. Mi risa atravesó las sombras y la lluvia cayó sobre mi rostro, deslizándose por él. Un último hechizo escapó de mis labios y se dividió en dos. El primero lo dirigió hacia el joven para que sus heridas sanaran y su respiración se estabilizara. La segunda, la maldición, voló directamente hacia Claudio. Vertí todo mi odio en ella. Él gritó arqueándose de dolor. Sus gritos fueron ahogados por el graznido del cuervo. Y yo me alejé. Seguí adelante y la lluvia ya no me azotaba la cara. Parecía amainar, cediendo al paso del sol que se abría paso entre las nubes. El graznido aún sonaba en mis oídos cuando de repente mi cuerpo se posó a mi lado. Sus alas aleteaban. Gotas caían de sus plumas sobre las piedras de la calle. Él se sacudió y en el siguiente instante mi compañero estaba frente a mí. Su cabello estaba mojado, sus ojos brillantes, vivo, audaz, pero cálido. ¿Cómo hiciste eso? ¿Te transformaste sin mí? Esa es una habilidad que no puedes quitarme. No siempre necesito tu palabra, bruja. A veces elijo por mí mismo lo que quiero ser. Lo miré y lo entendí. Había más poder en las palabras que en cualquier hechizo. Él se acercó. Tengo que ser fuerte, pero ahora sé que no es solo por ellos, sino por ti. Y eso reside tu verdadera magia. Pronto seguimos adelante. Los adoquines estaban resbaladizos, las calles desiertas y un solo hilo de agua en la cuneta. Al final llegamos a la taberna. Estábamos juntos en la oscuridad y la lluvia de la frágil isla de calor. Había esperado risas, el tintineo de las tazas y el humo de la carne asándose. En cambio, el aire estaba frío y quieto. La gente estaba en silencio, susurrando como si tuviera miedo de decir demasiado. Sus ojos se movían como los de las bestias acorraladas. ¿Qué pasó aquí? Nadie respondió hasta que el posadero salió detrás del mostrador. Su rostro estaba blanco como el lino y sus manos temblaban. Se santiguó y miró por encima del hombro. Hay algo mortal, terrible en nuestra taberna. Una de las herbolarias, ella no pudo soportarlo. El miedo la transformó. Gritó tan fuerte que los niños se escondieron debajo de las mesas. Ahora el señor Ralph está expulsando al demonio de ella en su habitación. Ni siquiera esperé a escuchar al resto. Las palabras del posadero aún resonaban en el aire, pero mis pies ya se me impulsaban hacia adelante. ¡Ir con Ralph, por supuesto! Me apresuré a las escaleras, mi corazón latiendo como un tambor. Las palabras del suelo crujieron bajo mis botas. El posadero ni siquiera intentó detenerme. Sus ojos estaban muy abiertos por el terror, y solo retrocedió cuando pasé adelante. Algunos intercambiaron miradas, algunos se santiguaron, otros se cubrieron la cara con las manos. Escuché sus susurros detrás de mí, pero no me importaba. En mi mente solamente podía ver la puerta, pesada y con bisagras de hierro oscuro. Y detrás de ello se oían gritos y palabras con la voz de Ralph. Me detuve por un momento, con la palma en la mano presionada contra la madera, un temblor recorriendo mis dedos. Si está expulsando a un demonio, entonces, ¿a quién voy a encontrar ahí adentro? Los escalones crujían bajo mis pies y cada uno resonaba en mi pecho. El aire se hizo más denso, empapando los gritos y humedad, como si las paredes mismas se estremecieran ante lo que ocultaban. El pasillo estaba oscuro. Solo unas cuantas velas ardían a lo largo de las paredes. Cuando me acerqué, sus llamas centelleaban
como si ellas también ansiaran huir. Finalmente llegué a la puerta. Desde dentro se oían gritos, los sollozos de una mujer y voces de hombres cargadas de crueldad. No mires, no entres. Su voz era suave, pero solo negué con la cabeza. No puedo hacer nada más. Mi palma descansaba sobre la madera. Estaba húmedo, como si hubiera absorbido toques de cientos desesperados antes del mío. Empujé la puerta y entré. La joven se retorció y lloraba. Sus piernas temblaban y luego se dieron bajo su peso. La locura brillaba en sus ojos, tanto aquí como en algún lugar muy lejano. Exorcismo, un tormento peor que la ejecución. Recuerdos dolorosos volvieron a volver a mí. Me recuerdo a mí misma, miserable, abandonada, llorando, medio desnuda con el pelo enredado y las manos atadas. Está poseída, está bajo el poder del diablo. Y recuerdo mi firme no. La mujer no gritaba, no estaba poseída, no era una bruja, yo sí. Podría haberla ayudado, tal vez, pero... Detén esto, en el nombre del Señor. Su voz era tranquila y segura, y su rostro brillaba a pesar de la oscuridad de la habitación. ¿Qué estás haciendo aquí? En el nombre de nuestro Señor. Juntó las manos sobre el pecho y comenzó a susurrar una oración. Los gritos de la mujer desvanecieron. La tormenta se separó. Ralph ahora parecía casi un santo. De la oscuridad a la oscuridad. ¿Es este legado que debemos de mantener? Señor, esta joven... No se atrevan. Una alma perdida incapaz de encontrar deseo. No estamos llamados a pagar mal con mal, sino con sanación. Rueguen por ella. Que los siervos de la oscuridad liberen a la pobre mujer. La observé sin parpadear. Pronto la mataría, y todo habría terminado. No. Mi corazón dejaba de doler cada vez que miraba su rostro. Dicen que las brujas no pueden atender a la iglesia, pero ¿se podría mirar a quienes sirven a Dios? Perdí de mis pensamientos, ni siquiera me había dado cuenta de que todos menos yo habían comenzado a rezar. Para no quedarme atrás, yo también me arrodillé. ¿Dónde estaba Ralph cuando me atormentaron? ¿Dónde estaba Ralph cuando me torturaron? ¿Dónde estaba Ralph cuando me maldije a mí misma? ¿Podría haberme salvado él? Sentí su mirada fugaz sobre mí. Una vez más, un brillante luz cegó mi corazón negro. Podría haberme salvado, a mí, a quien debería haber entregado a las llamas desde hace mucho tiempo. Tiempo después del rito, Ralph tosió durante mucho tiempo. Su voz, tan reciente aguda como el acero, ahora era ronca y quebradiza. Se agarró el pecho como si el frío le hubiera mordido el corazón. Y Edmundo, por alguna razón, también se sentía enfermo. Fui a buscar la infusión, una que yo misma había preparado, y en ella había un extraño desafío en el interior del destino, Dios. Atender a Ralph, obviamente. Vaya, este capítulo está siendo muy caro. Te ayudaré, no discutas. Me dije a mí misma que era lo que tenía que hacer, que al cuidarlo me acercaba más a él y él a mí, más que a nadie. Sostuve una cuchara en mi mano y se la acerqué a sus labios. Su mirada se detuvo en mí por un momento y sentí un temblor fugaz en sus ojos. Él no se resistió. Separó los labios y tomó un sorbo. ¿Ves? No es tan difícil confiar. Sonreí, obligándome a creer que mi pequeño acto de cariño estaba derribando el muro entre nosotros, que cada sorbo lo hacía mío. Sus manos temblaban. Intentó apartarse, pero no pudo. Oh, mírenlo. Hay que cuidarlo. Mi señora, gracias, pero no debería haberlo hecho. Su voz tembló. Ralph quería sonar severo, pero pude ver cómo luchaba consigo mismo. Puedo y debo de.
Le puso una mano en el hombro, dejándolo reposar un momento más de lo que el simple cuidado podía excusar. La cuchara volvió a sus labios y él lo aceptó obedientemente. Vi cómo se le tensaba el pecho bajo la manta. Él cerró los ojos y parecía casi rezando. Gracias, mi señora. En esas palabras escuché más que gratitud. Podía sentir su lucha y con cada gesto que hacía se debilitaba. Sostuve la cuchara cerca de sus labios y vi el leve temblor en él. Cada uno de mis movimientos le parecía un pecado, pero aún así nos apartó. Su respiración se hizo más pesada. Tosió y se estremeció, pero bebió hasta la última gota. Mi señora, usted no lo entiende. No me corresponde permitir que esto suceda. Su voz se quebró y vi cómo sus ojos se aferraban a los reposabrazos de la silla. Se giró por un momento, como buscando refugio en las sombras de la habitación. Señor, dame fuerzas. Liberarme de esta tentación. Su susurro era apenas audible, pero entendí cada palabra. Y sin embargo, cuando volví a acercar la cuchara a sus labios, cedió. Gracias, mi señora. Que su amabilidad sea bendecida. Vi que estaba luchando. Sus labios temblaban como de frío, y sus ojos reflejaban la luz y la desesperación. Deseaba ser mi juez, pero se estaba convirtiendo en mi prisionero. A mi infusión, a mi cuidado, a mis manos. Y sabía que cuanto más se resistía, más se acercaba yo. Sostuve la cuchara sobre sus labios y miré su rostro demacrado. En cada respiración y el choque de dos voces, fe y carne, vergüenza y gratitud. Algo se agitó dentro de mí, un viejo y raído desquicio de lástima. La lástima no es debilidad, me dije, aunque mis pensamientos vacilaron. Recordé mis noches en el sótano cuando mi voluntad estaba quebrantada y comprendí que este hombre, fuera quien fuese, también cargaba bajo el peso de la fe y el deber. Sus manos temblaban mientras intentaba apartar la cuchara, y en ese temblor yacía algo completamente sincero. Recordé cómo una vez temí pedir ayuda y se me encogió el corazón. Bajé la cuchara y pasé la palma de mi mano por su frente, y en ese toque había más compasión que autoridad. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos brilló la sorpresa. No miedo, no gratitud, sino una ternura inexplicable. Mi señora, usted es tan amable. No la merezco. Sonreí en silencio, porque en ese momento vislumbré otra vida. No me enterraba bajo fotos, ni quemada bajo una pira, sino una suave, con palabras sencillas y manos que no tenían sed de dolor. La compasión no debilitó mi magia, simplemente cambió mi forma. Ahora sanaba en lugar de castigar. Susurré un conjuro de alivio, de dolor en su pecho, que impidió que la pasión ardiente se convirtiera en ruina. Él gimió de alivio y sentí que el mundo dentro de mí se volvía un poco más ligero. No le había quitado la libertad a nadie, pero había conservado algo de la mía, la firme creencia de que un alma aún podía ser redimida. Tomando su mano presioné mis labios, pero no porque deseara ser salvada. Sabía que a veces la verdadera fuerza no radicaba en destruir al enemigo, sino en llevar la luz a su lugar de tinieblas. Al salir de la habitación sentí los hombros más ligeros. No es que hubiera perdonado al mundo. En cambio, me había perdonado a mí misma por momentos de debilidad. ¿Seguir jugando o regresar a las opciones? ¿Cómo que seguir jugando? ¿A la siguiente mañana? El día amaneció con un murmullo de voces. Parecía que toda la ciudad se precipitaba hacia la plaza. Las calles latían con un solo pulso, el ritmo de la muerte que se acercaba. El viento húmedo trajo consigo el olor a humo, hierro y paja enmudecida. Las piedras brillaban con el recuerdo de la lluvia del día anterior y cada paso resonaba hueco contra ellas. Me abrí paso entre la multitud, sintiendo hombros y brazos que me presionaban como si la plaza misma hubiera conspirado para encerrarnos, para evitar que cada alma se diera la vuelta. Sobre el caldazo la horca estaba lista. La madera era oscura y sus grietas como viejas cicatrices. Las cuerdas se balanceaban con el viento y silbaban, burlándose de los vivos.
La gente del pueblo esperaba. Algunos se santiguaban, otros murmuraban oraciones y otros pocos por el contrario reían y daban codazos a los vecinos como si fuera una feria. Las mujeres abrazaban a sus hijos. Algunos les cubrían los ojos, otros los levantaban para que pudieran ver mejor. Un hombre y una mujer fueron conducidos a la plaza. Sus rostros estaban pálidos, sus pasos inestables. Sin embargo, sus manos permanecían unidas, no con audacia, no en desafío, sino como quien se aferra a una última rama antes de caer. La multitud gritó más fuerte, como si anhelara el momento en que dejaran de ser personas y se convirtieran en meros cascarones meciéndose en el viento. Observé incapaz de apartar la mirada. Nos llevaron a las sogas y cada paso que dieron resonó dentro de mí. Supe en un instante que todo terminaría. Edward estaba de pie en algún lugar entre la multitud. Parecía sombrío y de alguna manera más frío. Quería ir con él, preguntarle por qué había ido contándole a todo el mundo sobre los jóvenes asesinados después de haberme prohibido hablar de ello. ¿Por qué había actuado así con Ralph? Pero la ejecución empezó. Han sido declarados culpables de asesinato. La sentencia se ejecutará en nombre del Señor. ¿Pero por qué esta Roxanne Amabel no dice nada si él vio que el el asesino real es un hombre con capa y con una cruz? ¿Por qué está dejando que 2 personas mueran? El hombre se estremeció como si fuera a gritar, pero su voz fue ahogada por el rugido de la multitud. La mujer cayó de rodillas, pero la levantaron y la empujaron hacia las escaleras. Detrás de mí resonaron voces que pedían la muerte de los asesinos y la muerte de los siervos del diablo. El viento se elevó, agitando las faldas y el cabello de la condenada. Sollozaba y su llanto se extendía como un hilo delgado a través de los estruendos de la plaza. Las sogas se deslizaron alrededor de sus cuellos. Las cuerdas crujieron ásperamente como piedras de molino. Por un breve momento, la multitud guardó silencio como si hubiera olvidado cómo respirar. Y en ese silencio, el verdugo les quitó el taburete debajo de los pies. 2 cuerpos se elevaron en el aire como marionetas. Sus piernas se agitaban, golpeando el aire, y el silencio que este forcejeó era más fuerte que cualquier otro grito. La multitud estalló en júbilo. Algunos vitorearon, otros lloraron, otros solo miraron. La plaza se aferró a sus muertes como un día de fiesta. Yo me quedé quieta y sentí una ola de furia subir bajo mi piel, pero con ella un vacío profundo. Las ejecuciones no siempre hacen justicia, solo alimentan a la multitud. Observé cómo sus cuerpos se quedaban quietos, cómo las cuerdas dejaban de balancearse, y supe que no solo sus cuellos habían quedado atrapados en sus lazos. Nuestras almas también habían estado colgando allí durante mucho tiempo. Abraham se mantenía erguido y orgulloso en medio de la multitud, y a su lado, muy cerca, había una joven. No había duda de que era ella, su esposa. Me di la vuelta ardiendo de ira mientras ella sonreía. Ella se regocijó. Para ella la ejecución fue una fiesta. Ella había sido una buena persona. Abraham la trajo hacia sí y deliberadamente, como para fastidiarme, la besó. No me importa. Se aferró a él como si fuera todo lo que tenía. Temblé. El tiempo estaba cambiando, pero no como el día de mi ejecución. Ralph estaba a un lado, con las manos cruzadas sobre el pecho. Sus labios se movieron en una suave oración murmurada. Capté su mirada y ella no había nada de triunfo en la multitud. Solo vergüenza y gravedad, como si la alegría de la multitud después de la ejecución lo perturbara tan profundamente como los gritos de la joven inocente que él había hecho una vez en la taberna. Sus oraciones parecían fuera de lugar en la plaza, pero sabía que eran sinceras. Y de repente mi mirada se dirigió a Edward. Su rostro era severo, su mirada oscura. El cielo sobre nosotros se había vuelto espeso. Las nubes se juntaban como si fueran convocadas solamente para él,
El viento arreciaba, haciendo el eco del ritmo de su respiración. Ya llevaba puesta su capa. Extraño. ¿Pero por qué? ¿Encontró tiempo para vestirse elegante aquí de todos los lugares? Mientras observaba, comprendí que no era un accidente. El clima reflejaba su estado de ánimo, como si la naturaleza misma supiera que Edward era mi Romeo. En ese momento, el pasado se abalanzó ante mis ojos. Todo lo que pude ver, todo lo que una vez amé y perdí, todo lo que aún vivía dentro de mí. ¿Cómo habíamos alimentado ese amor? Heridos, traicionados, no deseados por todos, excepto el uno por el otro. Recordé sus labios hambrientos. ¿Cómo bebían los míos mientras yo bebía los suyos? ¿What? Comencé a recordar cada caricia, cada promesa susurrada. ¡Wow! ¿Qué? O sea, ya de la nada recordó. O sea, Edward es Romeo. O sea, es un hechicero. Un aristócrata que una vez descubrió en sí mismo un don inusual, el poder de controlar las tormentas. Se había convertido en un paria para su familia. Y sin embargo, seguía siendo el único heredero de una casa legendaria. Él eligió la venganza. Fui el calculador con el mundo, excepto conmigo y Claudius Pembroke. Para mí, se había convertido en Romeo, cariñoso, temerario, ardiente de pasión. ¡Ay! ¿What? ¿What? Había recordado lo que más importaba. Una tormenta de emociones se desató en mi mente. Sentí dolor o ira. ¿Dolor? Ahora me quedaba claro que nuestra obra, el código de Shakespeare, había sido reescrita y la mano que sostenía la pluma era la suya. ¿Valía la pena, Edward? ¿Y puedo confiar en ti después de todas las mentiras? Incluso si estaba destinada a salvarme. La algarabía tras la ejecución me irritaba. No dejaba nada más que desaparecer. Vagaba durante horas por las calles rebaladizas de la lluvia, pensando solo en cómo llegar al pergamino más rápido, cómo recordar todo lo que había olvidado y cómo enfrentarme a Edward. Al final llegó la hora que traía paz. La noche cayó en silencio, pero en su quietud había una llamada. Me dirigía hacia el lago recorriendo hierbas mientras caminaba. Cada paso se hundía en la tierra húmeda, como si el cielo mismo supiera dónde me dirigía. La luna brillaba en el agua negra, el aire olía a humedad y a musgo, y las hierbas se aferraban al dobladillo de mi vestido. Algo se agitó dentro de mí. Sabía que mi compañero me seguía en secreto, pero seguía ahí. Podía sentir su mirada sobre mí, pero no me giré. Y entonces la escuché. No era culpable. Su voz surgió de la agua como un eco, como un grito desde las profundidades abisales. ¿Qué quieres de mí? Dime la verdad. Toda la verdad se encuentra en el tratado. Dejé una pista allí, búscala si te atreves. Me acerqué al lago. El agua temblaba como si esperara mi caída. Levanté las manos y una magia helada recorrió mis dedos. La orilla se congeló formando una película quebradiza que se fracturó bajo la presión de mi poder. Pero en la superficie, Ofelia solo se reía. El hielo se hizo añicos como cristal y mi magia se hundió bajo su voluntad. Pero junto al lago, su poder era más fuerte. Repelió la oscuridad y mi hechizo se desmoronó en polvo. Su mano me atrapó. Su fuerza era inhumana. Me sumergió en el agua y el paso helado me cerró sobre mi cabeza. Yo me estaba atragantando. Mis brazos se agitaron sin encontrar nada a lo que agarrarme. Sus dedos se clavaron en mis hombros y cada vez que me liberaba se me arrastraban de nuevo hacia abajo. Bueno, Jovelo, haz algo. El mundo se volvió borroso. Mi fuerza estaba desvaneciendo. Cada célula de mi cuerpo gritaba de impotencia. Mis sentidos se desvanecieron y el último sonido que oí bajo el agua fue un susurro. El tratado. El tratado. Y entonces luz. Una figura apareció en la orilla. En sus manos una cruz.
su voz firme penetrando la oscuridad. En el nombre de nuestro Señor. Sus palabras cortaron el aire nocturno como un relámpago. Ofelia retrocedió, aflojando su agarre. Yo me elevé rápidamente hacia arriba. Rompí la superficie y respiré aire como si fuera la primera vez. Ralph estaba en la orilla. La luna iluminaba su rostro y no podía distinguir si era mi salvador o mi próximo juez. Ralph. La luna me reflejaba en el lago y la vi. Mi señora tendida en la orilla temblando. La oscuridad parecía arrastrarla de vuelta al agua. Y sobre nosotros flotaba Ofelia, con los ojos llameantes, el cabello alborotado, su voz un gemido y un grito, todo a la vez. Yo me apresuré, mis pies se hundieron en la tierra húmeda, mi respiración era entrecortada, pero sabía que tenía que llegar a tiempo. Me arrodillé a su lado, le toqué el hombro y en ese instante, los dedos fríos de Ofelia se cerraron alrededor de mi garganta. «Nunca la salvarás, ni a ella ni a nadie». Su grito en mi oído, y su grito fue el sonido del infierno mismo liberándose. Cerró los ojos, pero no la aparté. Recé. Señor, dame fuerzas, no a mí, sino a esta alma perdida. Las palabras eran simples, pero cada oración me sacudía hasta los tendones más profundos. Mis rodillas cedieron al sentir el peso del aliento frío sobre mi pecho. Susurré absoluciones y abracé a Ofelia. Su cuerpo era hielo, claro y frío como el lago mismo. Te perdono. Demostraré que no cometiste ningún pecado mortal, Ofelia. Haré justicia contra todos los que te hicieron esto. No he olvidado nada. ¿Te convertirás en hechicero? Nunca. Sé que la verdad se puede ganar sin magia. Los poderes oscuros maldicen a la joven bruja. Se está convirtiendo en un monstruo. Silencio, por favor. ¿Qué estás diciendo? Recé de nuevo. Dejó escapar un sollozo y por un momento sus dedos se debilitaron. Pero mis ojos seguían buscándola, a mi señora, tendida en la hierba apenas respirando. La alcancé, apretando los dedos con desesperación. Llamé, recé, hice todo lo que pude, pero mi señora no despertaba. Y entonces recordé lo que solían decir los marineros. ¡Bésala! ¡Bésala, Ralph! ¡Ah! ¿Pero qué clase de imagen es esta? Yo quiero la imagen con el beso. ¡No me importa, Ofelia! ¡Ofelia, muévete! Estaba temblando. Una tormenta rugía dentro de mí. Espera, ¿quién está narrando? Sabía que no debía, que cada toque que le daba era un pecado. Pero aún más sabía que no la tocaba ahora, que si no la tocaba ahora, si no le ofrecía calor vivo, podría desvanecerse. Me incliné sobre ella y en ese momento todas mis oraciones me atragantaron. Mi mano tocó su mejilla. Estaba fría como la piedra. Le toqué la cara y me temblaron los labios. Dios, estoy rompiendo mi promesa. Señor, perdóname. Me inclinaba de cerca. Podía sentir su respiración débil y frágil, pero ahí estaba. ¡Ya! Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir de mi pecho. Cerré los ojos y toqué mis labios con los de ella. ¡Al fin! ¡Madre mía! ¿Cuánto tiempo me hiciste esperar, Ralph? ¡Madre mía! ¡Ah! Al principio apenas con miedo de romper algo delicado. Pero ese beso no fue una tentación, fue una súplica. Quería darle vida, quería que su corazón volviera a latir. Y en ese momento entendí que la besaba no como un sacerdote, no como un hombre, sino como un alma aterrada de perder lo único que le importaba. Sus labios se movieron. Sentí un breve escalofrío recorrer su cuerpo, oh Dios. Y ella me besó de vuelta. Al principio con vacilación, luego con creciente fuerza. Sus manos se aferraron a mis hombros como si yo fuera su ancla en ese momento. Me estremecí, pero no de frío,
Sabía que estaba cruzando una línea. ¡Ya! ¡Ya crúzalo, Ralph! ¡Ya! Pero sus manos en mis hombros, sus uñas clavándose en la tela de mi bata, decían más que cualquier palabra. La escuché gemir. ¡Ah! Débil, pero vivo. Y ese sonido destrozó mi duda. La abracé más fuerte, y nuestro beso se intensificó, no de hambre, no lujurioso, sino desesperado. Como si ambos supiéramos que podía no haber otra oportunidad. ¡Ah! Sentí que las paredes dentro de mí se derrumbaban. Ya no era un sacerdote, era un hombre, simplemente un hombre, y yo... ¿la amaba? ¡Ah! Pero con ese amor llegó el miedo. No sabía lo que significaba amar a una mujer, pero me enseñaron que el amor comenzaba así. El miedo, digo, temor que al amanecer el Señor me diera la espalda. No, me separé, no. Con los labios temblando hacia el corazón latiendo como un martillo. Mi señora, perdóneme. No, ¿cuál perdóname? Te doy las gracias, Ralph. Pero ella volvió a buscarme. Sus labios encontraron los míos, ¡sí! Y en ese gesto no había pecado, solo la voluntad de vivir. Cerré los ojos y nos besamos una vez más, sí. Y en ese momento me di cuenta de que si esto fuera un pecado, sería el único por el que moriría a gusto. La luna brillaba, el viento se calmó. Era como si la noche misma hubiera aceptado nuestra elección. Yo la sostuve y supe que nunca volvería a ser el mismo. ¿Qué has hecho? Lo correcto. Lo que tenía que suceder hace mucho. ¿Abel? Tosí, intenté comprender lo que acababa de suceder. Mi corazón se alegró. El pequeño zorro finalmente se había acostumbrado a mí. Y me había besado. Y yo sabía perfectamente lo que estaba a punto de hacer. Me hubiera gustado detenerme un poco más en ese pensamiento, pero... De repente, la oscuridad se rompió. Ofelia se giró... sobre él. Sobre mi compañero. ¿Dónde había estado todo este tiempo? Ni siquiera había intentado ayudarme. En cambio, bien que vio cómo Ralph me besaba, ¿eh? Ella le tocó la cara con los dedos fríos y presionó sus labios contra los de él con una fuerza violenta. Lo oí gemir, no de placer, sino de dolor. Se estaba drenando el aliento, la fuerza, el alma de él. Lo sabías todo, se suponía que debías entregar el tratado. Pero nos traicionaste a todos. Su grito sacudió el lago. Las olas se lanzaron y la luna se derramó en fragmentos fracturados sobre el agua. Oye, déjalo en paz. Me lancé hacia adelante, pero mi cuerpo aún temblaba de debilidad. Ralph saltó a mi lado, una oración brotando de sus labios, pero su voz flaqueó. Ofelia nos arrojó a un lado como si no fuéramos más que sombras. Ella lo abrazó más fuerte y por un instante sus ojos se encontraron con los míos. Había miedo en ellos y una súplica silenciosa. El lago rugió. Con un violento tirón, Ofelia lo arrastró hacia la orilla. Sus formas se desvanecieron en las salpicudas. Se me olvidó hablar. Bueno, en el agua. Un último grito, la oscuridad se cernió sobre el lago. Me quedé en la orilla con las manos vacías. Mi corazón latía tan fuerte que amenazaba con desgarrarme el pecho. El lago se había llevado a alguien más querido para mí una vez más. Y ahora tenía que decidir. ¿Estaba lista para luchar contra la oscuridad misma? Oh, madre mía. Nos besamos a Ralph. Y no es que nosotras la hayamos besado. Él nos besó. Lo cual va a ser aún mejor. Pero bueno. Nos vemos.